Los derechos humanos. Hoy vamos a hablar de la hipocresía que han tenido los medios de comunicación, los periodistas y por supuesto las demás entidades que dicen defender los derechos humanos. Pero antes vamos a ver las palabras que dijo hace algunas semanas y que ustedes habrán visto en redes sociales que compartió el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre los derechos humanos. Veamos. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante. Pues estas palabras tuvieron una resonancia increíble a nivel latinoamericano y probablemente fronteras mucho más allá. ¿Qué sucedió al respecto? De hecho, en otras latitudes, como por ejemplo en Colombia, tomaron las mismas palabras del presidente para hablar al respecto y tomar en cuenta qué es lo que se debe de hacer con la delincuencia, ya que es un problema que en este momento no solamente es exclusivo de los gobiernos de izquierda, pero que es un fenómeno aparentemente natural para ellos, se está replegando increíblemente en Sudamérica, en América Latina en general, en Centroamérica siempre ha existido, e incluso ahora para los chilenos es un enorme problema la delincuencia, por encima incluso de problemas como la economía, la educación, la salud, etc. Y es que sabemos que sin la seguridad no hay nada de eso, mucho menos turismo. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo en El Salvador? Hemos limpiado el país para poder desarrollarlo como siempre se debió haber hecho. Pero veamos en las otras latitudes qué es lo que mencionan sobre estas palabras que hasta cierto punto para la posición salvadoreña ha resultado un poco, al parecer molestas para ellos. Pero veamos qué dicen otros países sobre el pensamiento del presidente. Que es que haya hacinamiento en las cárceles, que haya, que es que no pueden ser más importantes los derechos de los criminales que los derechos de los ciudadanos. Recapitulemos sobre la historia de El Salvador, y es que de hecho acá, dos de los principales violadores de los derechos humanos fueron presidentes. Entonces, ambos han sido señalados por la Comisión de la Verdad como actores de innumerables situaciones que se dieron durante el conflicto armado, por las cuales hay procesos que han quedado para la historia prácticamente de violaciones a los derechos humanos, tanto de un bando como del otro, porque estaban en un conflicto y se han querido amparar al hecho de que estaban en medio de un conflicto y que la situación era diferente para cometer esos delitos. Para el caso de Sánchez Serén, incluso él ha sido investigado por desapariciones dentro de la misma guerrilla de la desaparecida FPL, donde hay un video que se hace de esa denuncia pública de los mismos compañeros que fueron parte de la guerrilla y denuncian las atrocidades que cometió el expresidente de la República por el FMLN, Sánchez Serén. Abonado a eso, también se tiene la investigación sobre algunos miembros de la Marina y 3 oficiales de Estados Unidos que murieron en combate a causa de la misma guerrilla que comandaba el ahora nicaragüense Sánchez Serén. Y si eso fuera poco, incluso se le atribuye la desaparición de un embajador de Sudáfrica acá en El Salvador, Archibald Garden Dunn. Y de verdad, esta es la gente que creemos que el FMLN defiende y que quieren venirnos a hablar de derechos humanos cuando esas personas aún son investigadas por tanto delito que han cometido. Y no solo Sánchez Serén se queda solo, sino que también Alfredo Cristiani, que también fue presidente de la República por Alianza Republicana Nacionalista Arena. Ustedes saben muy bien que ha sido señalado por el caso de los jesuitas. Caso que lo conocen todos los salvadoreños y que ha trascendido fronteras por la grave violación a los derechos humanos que se dio no solo en ese caso, sino en otros en el actuar cuando él fue comandante general de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Y esa gente, incluso estos
pseudo periodistas que tienen el apellido de el señalado como autor intelectual de el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quieren venir a hablar de derechos humanos. De verdad, que primero aboguen y que peleen porque se esclarezcan cosas de su propia familia antes de venir a hablar de derechos humanos de todos los salvadoreños. Entonces, en El Salvador hemos tenido personas que han sido presidentes que realmente han violentado los derechos humanos, no solo de los delincuentes, sino que de todas las personas en general, sin contar los otros presidentes que también, pues, a falta de que nunca cumplían la Constitución, no hacían nada por la seguridad, no hacían nada por la salud, no han hecho nada por el trabajo, nunca hicieron nada por los salvadoreños que realmente eran los que componen el estrato social de la población salvadoreña. Los salvadoreños de a pie, los que realmente trabajaban, nunca hicieron valer sus derechos civiles, los derechos que la Constitución manda a que ellos los cumplan. Entonces, si ni siquiera cumplían los derechos civiles, no nos vengan a decir o a hablar de los derechos humanos, que mucho menos los cumplían. Y vamos al punto de la oposición, que reclaman el hecho de que los derechos de los delincuentes están siendo violentados, etc. Y vamos a decir una realidad muy cruel en este momento. Pero de verdad que incluso en este momento los delincuentes están en una situación mucho mejor de la que tenían cuando estaba gobernando Arena y el FMLN. No todos, porque había un grupo muy privilegiado por la cúpula del FMLN y por la gente de Arena que disfrutaba incluso de salir de la prisión, llevar compañía íntima de la prisión y muchos otros lujos que tenían en aquel momento. Sin embargo, el otro grupo de no tan beneficiados delincuentes que estaba dentro de las cárceles en El Salvador incluso moría por tuberculosis. Incluso tuvieron unas crisis enormes en las que no tenían ni el mínimo control dentro de las prisiones y los mismos delincuentes se mataban dentro de las mismas prisiones entre ellos. Eso sucedía en los gobiernos de Arena y del FMLN. Entonces, hay una clara contradicción entre lo que dice la oposición y lo que realmente sucede. Y lo peor de todo es que simplemente nos quieren ver la cara.